en las ciencias sociales, la transición democrática. El concepto de transición democrática ha sido moneda de uso común en el debate político y en la investigación académica también. Se le han endosado una buena cantidad de calificativos, de difícil, de inconclusa, interminable, sin alternancia, por citar algunas de ellas. A pesar de todos esos inconvenientes conceptuales, se puede decir que es una transición de la crisis a la democracia. La democracia no solamente es un sistema electoral y un conjunto de procedimientos de forma, sino que apunta necesariamente a un contenido. El contenido del concepto de democracia nos conduce a la libertad, a la igualdad y a la justicia en la definición y acceso a los satisfactores entre los miembros de un grupo determinado. Y para el caso mexicano, queda como anillo al dedo cuando se habla de transición, se hace referencia a un proyecto que arranca de un gobierno autoritario. Tal es hoy en México la principal contradicción: una sociedad modernizada que ya no tolera la secrecía, el disimulo, la impunidad, el abuso, la corrupción, la concentración y centralización del poder, su ejercicio en función de intereses particulares y no del interés general. A partir de 1988 se comenzó a hablar cada vez más generalizadamente de transición democrática en México, porque en ese año se llevaron a cabo una de las elecciones más competitivas en la historia mexicana. Aumenta el juego de los partidos políticos en presencia, en intensidad y en calidad, a pesar de las divisiones internas que todavía existen, y su acción resulta hoy fundamental en este proceso. De 1987 a 1996 se acelera el proceso de cambio con un catalizador central que es la actualización de la legislación electoral y su marco constitucional. En nuestra actual condición nos encontramos con viejas reglas del sistema que están colapsadas y que se siguen practicando a falta de otras nuevas. Lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer. Todas estas reflexiones nos conducen a decir que después de las elecciones de 2000, del 2 de julio del 2000, México consiguió ser un país democrático. Se puede decir que la democracia sí existe en México, pero sin libertades y sin justicia, sin un orden social justo. Es democracia porque no es dictadura, pero es una democracia autoritaria. Debido a las circunstancias de nuestro país, tuvimos un régimen sui generis y por lo tanto una transición sui generis. Y en todo caso yo diría, también tenemos una democracia sui generis. Pasaremos al capítulo cuarto, la transparencia y el acceso a la información como elemento de la democracia. El caso de la 55ª legislatura del Estado de México. A finales del siglo pasado, nuestro país sufrió una de las transformaciones pacíficas más significativas en su historia. En estos escenarios, las legislaturas de los estados han experimentado una transformación sumamente importante. Se comienza a superar la tan ofensiva y dañina subordinación del legislativo hacia el ejecutivo. El nuevo papel de protagonista que le fue asignado al legislativo incrementó las expectativas de la gente sobre este poder. En los últimos 9 años, al poder legislativo ha sido al que más duramente se le ha cuestionado. Es indispensable que este poder implemente acciones concretas relacionadas con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Acciones que permitan generar la construcción de una nueva cultura de legalidad y confianza en las propias instituciones y que sirva para elevar la calidad de nuestra democracia.
Varios tratadistas consideran el derecho a la información como un derecho fundamental, partiendo de que el derecho de acceder a la información está considerado como una garantía en nuestra Carta Magna. En abril del 2002 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley es sin duda el instrumento más importante que en esta materia se ha generado en nuestro país, logrando proporcionar los instrumentos vinculados con el ejercicio del derecho a la información. Podemos afirmar que la transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público. La rendición de cuentas en política usualmente abarca las tres dimensiones: la información, la justificación y la sanción. Después de una somera incursión en nuestras unidades de pensamiento, como diría Sartori, en México es sumamente difícil que sus autoridades, cualquiera que éstas sean, rindan cuentas ante los otros entes de poder y sobre todo con los propios ciudadanos. Pero aquí pudiéramos manejar 5 consideraciones para buscar la democracia y el fortalecimiento al poder legislativo. Y pudiera ser, por citar los 5, primero, la ciudadanía tiene la peor de las percepciones de los políticos en general, de manera principal de los diputados. La clase política peor calificada por la gente es la de los diputados y por consecuencia el órgano de gobierno más vulnerable a las críticas es el poder legislativo, tanto federal como local. En los últimos 8 años, la integración de otras fuerzas políticas en diversos escenarios, principalmente en las legislaturas tanto federal como de los 31 estados y el Distrito Federal, el poder legislativo ejerce el poder que por años le quitó el presidente de la República o gobernador en turno. La información relacionada con la administración interna de cualquiera de las legislaturas en nuestro país, la generada por ellas mismas, es prácticamente imposible conseguirla. Por último, sea la quinta, en relación al acceso a la información en los congresos locales, la situación todavía se agrava más, pues son casi nulos los intentos por procurar métodos que permitan un correcto acceso a la información generada por estas instituciones. Lo anterior daría paso a un proceso democratizador a partir del fortalecimiento al poder legislativo, mediante los instrumentos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. El Congreso del Estado de México no escapa al vicio de no tener acceso por cuanto hace a la información. Esta información se genera en 3 sentidos: la relacionada con la administración del propio Congreso y sus órganos internos, la información que el Congreso obtiene por medio de otros órganos del gobierno y que se desprende principalmente de su función fiscalizadora, y la que se genera a través de su atribución fundamental, que es la de legislar, y es precisamente sobre esta que gira el presente apartado. En el Estado se presentó en noviembre de 2003 la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública. En marzo del 2004 se aprobó por unanimidad. Y en su artículo 7 establece que uno de los sujetos obligados lo será el Poder Legislativo del Estado, los órganos de la legislatura y sus dependencias. En consecuencia, en julio del 2004 se presentó iniciativa de reglamento de transparencia y acceso a la información del Poder Legislativo, siendo aprobado también por unanimidad. Partiendo de lo señalado, es que se realiza la propuesta para el seguimiento al trabajo legislativo en el Estado de México, basado en la integración de indicadores cuantitativos y cualitativos que podríamos llamar un proyecto para la democracia.